En el otoño de 1956, un fabricante de herramientas de la planta de motores de Lansing, Michigan, caminó junto a su esposa hacia las oficinas del banco local. No iban a solicitar una prórroga, ni a pedir una refinanciación, ni a suplicar por un respiro debido a la inflación de la posguerra. Iban a hacer algo que el gerente de la sucursal consideró una anomalía absoluta. Entregaron un cheque que liquidaba los últimos centavos de su hipoteca de 30 años. Lo habían logrado en tan solo 9 años y 4 meses. Lo verdaderamente asombroso de esta historia no es el logro en sí, sino los números detrás de él. El salario anual de este obrero jamás había superado los $4,800. Una cifra que, incluso para la época, representaba el ingreso estándar de la clase trabajadora. Ella no trabajaba fuera del hogar y, en el proceso, criaron a 3 hijos que nunca pasaron hambre ni frío. Este matrimonio de Michigan nunca en su vida consultó a un asesor financiero de Wall Street. Jamás poseyeron una sola acción en la bolsa de valores. No especularon con bienes raíces y nunca permitieron que una tarjeta de crédito entrara por la puerta de su casa. ¿Cuál era el secreto que la economía moderna parece haber enterrado bajo una montaña de deudas de consumo? La respuesta no se encontraba en un producto bancario, sino en una estructura mental. Una sociedad absoluta. Una operación matemática y estratégica que se ejecutaba cada semana sobre la mesa de la cocina, administrada por 2 personas que entendían una verdad fundamental que nuestra generación olvidó por completo: que un hogar es un balance patrimonial. Y un balance patrimonial exige que 2 personas empujen en la misma dirección. La mayor parte de lo que hicieron juntos murió con su generación. Construyeron riqueza en equipo, viendo el matrimonio como una fortaleza económica y no como una simple unión afectiva de gastos compartidos. Desmantelamos este diseño arquitectónico en el instante exacto en que el sistema financiero nos convenció de que el segundo salario de la casa no debía usarse para asegurar la libertad de la familia, sino para financiar un segundo coche o sostener un segundo límite de crédito de una tarjeta bancaria. Lo que ellos hacían en la mesa de la cocina no eran finanzas personales, era ingeniería de supervivencia. Eran 2 manos sosteniendo la misma espátula, asentando ladrillo tras ladrillo, construyendo un muro grueso y macizo contra la incertidumbre del futuro. Cuando el sector de los préstamos modernos llegó a nuestras vidas en las décadas posteriores, vendiendo los conceptos de independencia individual y conveniencia inmediata, lo confundimos trágicamente con el progreso humano. Soltamos las manos de nuestra pareja, dividimos nuestras cuentas bancarias y comenzamos a pedir el muro prestado a los mismos intermediarios que querían vernos atrapados. A continuación, analizaremos en profundidad los 10 hábitos perdidos de los matrimonios de los años 50. Las reglas de oro que permitieron a una generación entera ser dueña absoluta de su destino sin deberle un solo centavo a las instituciones financieras. Asegúrate de suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y quedarte hasta el final, porque la última regla es la llave maestra que explica cómo el dinero real se construye en el silencio del hogar. Número 10. El libro razón del domingo por la noche. Cada domingo por la noche, justo después de que los platos de la cena familiar habían sido lavados y guardados, se ejecutaba el ritual más sagrado de la casa. El matrimonio se sentaba frente a frente en la mesa de la cocina. No había televisión encendida. No había distracciones. Sobre la madera limpia se colocaban únicamente 3 objetos: un lápiz de grafito, un borrador desgastado y un cuaderno de contabilidad de tapa negra conocido como el libro razón. El esposo abría las páginas y leía los ingresos exactos de la semana en voz alta, hasta el último centavo de dólar obtenido por las horas extras en la fábrica. La esposa
Con caligrafía firme, los anotaba en la columna izquierda. Acto seguido, comenzaba el verdadero escrutinio. Registraban cada egreso de los últimos 7 días, el billete entregado al panadero, el costo del periódico, los centavos de la leche. Las columnas de ingresos y gastos tenían que cuadrar perfectamente, con una precisión matemática absoluta, antes de que cualquiera de los dos tuviera permitido levantarse para ir a dormir. El libro de contabilidad no era visto como un trámite aburrido o una tarea doméstica menor. Era un ejercicio de transparencia radical. Al eliminar por completo los secretos financieros y los gastos hormiga invisibles, el matrimonio extirpaba de raíz la principal causa de fricción y desconfianza en la pareja. Sabían exactamente a dónde iba cada gota de su sudor. Número 9. El tratado de la lista de compras y la planificación de menús. Los viernes por la tarde, la esposa se sentaba en la cocina para redactar la lista de compras de la semana y planificar detalladamente cada menú. 7 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas. El sábado por la mañana, antes de salir de la casa, el esposo se sentaba junto a ella con una taza de café en la mano para revisar el documento. Él no era un sujeto pasivo. Miraba la lista con ojos de inspector, sugiriendo tachar o añadir artículos basándose estrictamente en lo que él mismo había verificado visualmente en la despensa el día anterior. No se realizaba un solo gasto en el mercado hasta que ambos firmaran mentalmente ese tratado doméstico. Este sistema neutralizaba por completo las estrategias de neuromarketing y compras por impulso que las grandes cadenas de supermercados comenzaban a diseñar a mediados de la década de 1950. La planificación estricta eliminaba el momento financiero más peligroso y costoso que sufre un hogar moderno. Las 6 de la tarde de un martes cualquiera, cuando el cansancio reina, no hay comida descongelada en la nevera y la pareja cae en la trampa de pedir comida a domicilio o acudir a un restaurante. Ese pequeño descuido moderno, repetido varias veces al mes, destruye cualquier capacidad de ahorro. Para ellos, la cocina era la primera línea de defensa de la riqueza. Número 8. La regla de la doble firma y la fricción del gasto. En estos hogares existía una ley constitucional no escrita, pero respetada con un fervor casi religioso. Cualquier compra individual que superara el umbral de los $20, un monto significativo para la época, requería obligatoriamente la deliberación y el consentimiento físico de ambos cónyuges. No bastaba con avisar al llegar a casa. Se requería que ambos estuvieran de acuerdo antes de que el dinero saliera de la cartera. Esta regla forzaba un proceso de discusión pausado y aplicaba lo que los psicólogos económicos llaman fricción financiera. El bolígrafo y la conversación obligatoria actuaban como un freno de mano contra las decisiones viscerales impulsadas por el estatus o el deseo momentáneo. Si uno de los miembros de la pareja no podía argumentar y demostrar con lógica matemática que dicho gasto construía el patrimonio común, mejoraba la productividad del negocio familiar o protegía la estructura del hogar, la compra simplemente se descartaba sin resentimientos. Ambos poseían un poder de veto absoluto sobre los recursos. Ninguno de los dos tenía la autoridad unilateral de colocar al matrimonio en una posición de vulnerabilidad económica. Número 7. El calendario visual de la hipoteca en el armario. Dentro de la puerta del armario principal de la cocina, oculto a la vista de las visitas, pero completamente visible para los dueños de la casa cada mañana, colgaba un calendario de papel grueso que contenía las fechas y los plazos de la hipoteca. Cada vez que se realizaba el pago mensual regular, la esposa abría el armario y con un marcador rojo tachaba el cuadro correspondiente con una gran X. Sin embargo, el verdadero juego financiero se jugaba con el marcador azul.
Cada dólar extra que lograban rescatar del presupuesto semanal mediante sacrificios colectivos se enviaba directamente al banco para amortizar el capital. Y ese logro se encerraba en un círculo azul brillante. Este método visual convertía una deuda bancaria abstracta y fría en un muro físico que la familia veía desplomarse de forma tangible, ladrillo por ladrillo, ante sus propios ojos. La satisfacción psicológica de ver crecer los círculos azules y disminuir los números rojos creaba un estímulo adictivo en la pareja, impulsándolos a buscar nuevas formas de eficiencia doméstica para acelerar el día de su emancipación financiera. Sabían perfectamente que la visibilidad constante del objetivo es el peor enemigo de la deuda a largo plazo. Número 6. La disciplina estratégica de la lonchera de trabajo. Preparar el almuerzo en casa todas las mañanas para que el esposo lo llevara a la planta de fabricación en una lonchera de metal no era considerado un acto de sumisión ni una simple muestra de ahorro cotidiano. Era una operación de alta rentabilidad financiera, mientras que los comedores comerciales y los restaurantes frente a las zonas industriales cobraban sumas que parecían pequeñas en el día a día. El costo acumulado a lo largo de 20 o 30 años de vida laboral activa representaba una fuga colosal de capital. Al calcular la diferencia centavo a centavo, este único hábito constante era capaz de ahorrar el equivalente al dinero necesario para retirar varios años completos del pago de la hipoteca de la vivienda. El esposo caminaba frente a los restaurantes sin entrar, no porque se sintiera miserable, sino porque entendía que cada almuerzo comercial comprado era una pequeña gotera que amenazaba con hundir el barco financiero que compartía con su esposa. Ella, a su vez, preparaba los alimentos sabiendo que cada ingrediente optimizado era un paso más hacia la libertad de sus hijos. Número 5. El sábado de efectivo y el blindaje psicológico. Los fines de semana, los días destinados culturalmente al ocio y al esparcimiento, se administraban bajo una disciplina de hierro. Se operaba estrictamente con dinero en efectivo. Al comenzar el sábado, el matrimonio abría el sobre correspondiente al presupuesto de recreación y colocaba los billetes físicos sobre la mesa. Ese dinero representaba el límite absoluto y la capacidad adquisitiva total de la familia para el fin de semana. No se permitía el uso de cheques de emergencia. No existían las líneas de crédito abiertas en los comercios locales y no había forma de gastar un dinero que aún no se hubiera ganado. Cuando los billetes del sobre se agotaban, el día comercial terminaba de manera fulminante. La familia regresaba a casa, paseaba por el parque o leía un libro. El dinero físico poseía una cualidad de la que carece el plástico moderno. Decía la verdad sin anestesia y dolía al entregarlo. Mientras que la industria financiera posterior diseñó las tarjetas de crédito precisamente para adormecer el sistema nervioso del consumidor durante los fines de semana, este modelo de hogar permanecía blindado. Para ellos, esto no era privación. Era simplemente su forma de vivir el sábado. Número 4. La estrategia defensiva del coche único. Compartir un único vehículo familiar durante los primeros 15 o 20 años de vida matrimonial requería una coordinación logística inmensa y una gran dosis de humildad social. Pero el impacto en el balance económico de la casa era devastadoramente positivo. Mientras que las campañas de marketing de las automotrices en Detroit comenzaron a presionar agresivamente a las familias para que adquirieran un segundo vehículo bajo el argumento de la independencia individual, los matrimonios inteligentes de los años 50 se mantuvieron firmes. Evitar los costos duplicados de mantenimiento, seguros, impuestos, combustible y, sobre todo, la depreciación acelerada de un segundo activo móvil liberaba una cantidad de capital líquido impresionante. Este dinero sobrante no se gastaba en ropa ni en lujos efímeros.
se transfería de inmediato al pago de la deuda de la casa. Aquellas parejas entendían a la perfección la jerarquía de los activos. Tener 2 automóviles relucientes estacionados en la acera era una muestra de estatus volátil y costoso. Tener la escritura original de la propiedad libre de gravámenes guardada en el cajón de la mesa era riqueza real e indestructible. Número 3. La ceremonia semanal de los sobres compartidos. El día en que el esposo recibía su pago semanal en efectivo en la fábrica, se llevaba a cabo el evento que dictaba el destino del hogar: la ceremonia de los sobres. El dinero se volcaba íntegramente sobre la mesa de la cocina y la esposa desplegaba una serie de sobres de papel numerados y etiquetados meticulosamente a lápiz. Hipoteca, alimentación, servicios públicos, seguros, iglesia, emergencias y ahorro. La regla de distribución era inflexible y no admitía debates emocionales. El sobre de la hipoteca se llenaba primero. El sobre del ahorro patrimonial se llenaba en segundo lugar. Todo lo demás, incluyendo la comida y el vestuario, tenía que ajustarse con el dinero remanente. Una vez que un sobre de papel se sellaba, quedaba clausurado hasta que venciera la factura correspondiente. Estaba estrictamente prohibido asaltar un sobre para cubrir los gastos de otro. Si el sobre de la recreación o el combustible se quedaba vacío a mitad de semana, la familia simplemente se adaptaba a la escasez temporal. Esta ceremonia, que tomaba apenas 12 minutos, ejercía un control absoluto sobre el flujo de caja del hogar y garantizaba que las prioridades del futuro de la familia estuvieran cubiertas antes de gastar un solo centavo en las necesidades del presente. Número 2. El pacto de no avalar y la protección del balance. Dentro de la arquitectura financiera de estas familias, existía un pacto de acero que protegía la estabilidad del hogar frente a las presiones sociales y familiares más difíciles. La prohibición absoluta de firmar como aval o cofirmar cualquier tipo de préstamo o crédito para terceras personas, sin importar el grado de consanguinidad. No se hacían excepciones con hermanos en apuros, cuñados con proyectos de negocio promisorios, ni, más tarde, con sus propios hijos emancipados. Para activar un aval se requería la firma de ambos esposos, y el pacto preestablecido dictaba que ninguno de los dos estamparía su nombre en el papel. Entendían que una deuda cofirmada es un pasivo contingente peligroso que puede destruir en una sola mañana el progreso patrimonial que a la pareja le había costado 14 años de disciplina construir. Este acuerdo no nacía de la tacañería o la falta de amor hacia la comunidad, nacía de una profunda comprensión estructural. Sabían que manteniendo su propia casa financieramente blindada y completamente libre de deudas, se convertían en la única red de seguridad real y líquida, capaz de rescatar a sus seres queridos con capital propio en caso de una verdadera catástrofe de salud o supervivencia. Número 1. Gastar menos de lo que se gana juntos. Este es el principio absoluto. La roca angular e indiscutible sobre la cual descansaban y cobraban sentido todos los hábitos anteriores. La disciplina inquebrantable de gastar siempre, bajo cualquier circunstancia macroeconómica, menos dinero del que entraba por la puerta del hogar cada mes. Esta regla fundamental no requería la posesión de un título universitario en economía, ni el uso de calculadoras financieras complejas, ni la suscripción a sofisticados programas de gestión de presupuestos. Requería, única y exclusivamente, a 2 personas apuntando con determinación hacia la misma coordenada geográfica del futuro. Exigía la voluntad de mirar un cheque de pago de la misma manera exacta en que un carpintero mira un tablón de madera rústica, como material de construcción que debe ser esculpido con paciencia, y no como un truco de magia diseñado para desaparecer de inmediato en los comercios.
La brecha constante, milimétrica y predecible que la pareja creaba mes tras mes entre sus ingresos reales y sus gastos cotidianos se transformaba inevitablemente en ahorro líquido. Ese ahorro líquido se convertía en amortización acelerada del capital. Y la amortización constante se traducía, finalmente, en la soberanía absoluta de la familia sobre su propia vida. En el año 1962, un equipo de sociólogos y economistas de la Universidad de Wisconsin llevó a cabo un extenso estudio de campo que analizó a más de 4.000 parejas que habían logrado la hazaña de liquidar por completo sus hipotecas de vivienda en un plazo menor a los 15 años, utilizando un solo ingreso de clase trabajadora. Los investigadores del gobierno entraron a los vecindarios esperando encontrar un factor común obvio: salarios excepcionalmente altos, herencias ocultas o golpes de suerte en los negocios locales. Sin embargo, los datos duros arrojaron una realidad completamente diferente. El hogar promedio analizado en la muestra percibía un salario que se ubicaba, estadísticamente, un 9% por debajo de la media de su propia región geográfica. El verdadero factor determinante no era el volumen de dinero que ingresaba a la casa, era la toma de decisiones conjuntas. Aquellas parejas exitosas realizaban un promedio de 17 decisiones financieras compartidas al mes sobre la mesa de la cocina. En contraste, el estudio reveló que los matrimonios que decidieron dividir sus economías personales bajo la premisa moderna de tu dinero y mi dinero, manteniendo cuentas separadas y autonomías de gasto, terminaron de pagar sus viviendas, en promedio, 11 años más tarde que aquellos que unieron sus recursos y sus esfuerzos en una sola dirección. El modelo de sociedad matrimonial de los años 50 no se extinguió porque hubiera fracasado en la práctica. Se extinguió porque funcionaba demasiado bien para los dueños de los hogares y resultaba sumamente perjudicial para los balances comerciales de las instituciones bancarias. Un matrimonio sin deudas es un cliente inútil para el sistema financiero corporativo. Entender que una vivienda completamente pagada representa un valor real y una paz mental superior a cualquier cartera de inversión apalancada es la única definición de riqueza que realmente importa para las familias trabajadoras. Cada dólar que entregas voluntariamente a un acreedor en forma de intereses es un día completo de tu vida que ese acreedor posee y controla. Cada dólar que logras conservar dentro de la estructura de tu hogar mediante la disciplina compartida es un día de absoluta libertad que le pertenece legítimamente a tu matrimonio. Las matemáticas de la riqueza no han cambiado en lo absoluto durante el último siglo. Lo único que cambió fue la voz exterior que nos convenció de que la independencia consiste en gastar por separado. Si este análisis profundo te ha inspirado a replantearte la estrategia económica dentro de tu hogar y deseas rescatar el poder de la mesa de la cocina, dale un me gusta al video. Compártelo hoy mismo con tu socio de vida y déjanos tu sincera opinión en la sección de comentarios. Nos vemos en la próxima sesión de Arquitectura Financiera Familiar.